La ONU, inútil e impotente, escenario de retórica vacía y arribismo. Las Naciones Unidas, ONU, que en su día se concibieron como un faro de la diplomacia y la cooperación internacionales, se han convertido en un espectáculo burocrático con poca o ninguna influencia real en los acontecimientos mundiales. Se han convertido en un lugar donde los líderes se reúnen no para promulgar cambios significativos, sino para mejorar sus perfiles personales con oportunidades fotográficas y discursos llenos de promesas vacías. La ONU ha demostrado ser una organización ineficaz, incapaz de hacer cumplir las decisiones o de obligar a las naciones a actuar. Su relevancia para abordar los problemas mundiales más urgentes ha disminuido hasta el punto de que existe principalmente como una institución simbólica, que consume vastos recursos y ofrece resultados mínimos. En esencia, la ONU fue creada para mantener la paz y la seguridad internacionales, desarrollar relaciones amistosas entre las naciones y promover el progreso social, mejores niveles de vida y los derechos humanos. Sin embargo, a lo largo de los años, ha fracasado repetidamente en el cumplimiento de estos nobles objetivos. A pesar de celebrar innumerables sesiones, redactar resoluciones y emitir declaraciones, la ONU no tiene poder real para hacer cumplir sus decisiones. Esta falla es claramente evidente en conflictos como la cuestión israelí-palestina, la guerra en Ucrania y el genocidio en curso en Gaza. En todos estos casos, la ONU ha sido impotente o no ha estado dispuesta a actuar con eficacia, limitada por su estructura y los intereses de las naciones poderosas. La impotencia de la ONU en los conflictos globales. El ejemplo más revelador de la impotencia de la ONU es su incapacidad para resolver el conflicto israelí-palestino. Durante décadas, Israel ha mantenido una ocupación ilegal de tierras palestinas, violando en el proceso numerosas resoluciones de la ONU. A pesar de estas claras violaciones del derecho internacional, la ONU ha hecho poco más que emitir declaraciones y condenas. No ha habido esfuerzos significativos para obligar a Israel a retirarse de los territorios ocupados o detener la expansión de los asentamientos, en gran medida porque los miembros clave del Consejo de Seguridad de la ONU, en particular los Estados Unidos, protegen a Israel del escrutinio internacional. Esta dinámica revela una falla fundamental dentro de la ONU: sus decisiones no están impulsadas por la justicia o el bien común, sino por los intereses políticos de sus Estados miembros más poderosos. De manera similar, la ONU ha sido ineficaz a la hora de abordar la guerra en Ucrania. Mientras la invasión rusa continúa devastando la región, la ONU ha quedado nuevamente reducida a un papel de espectador, limitado a expresar su preocupación, pero incapaz de tomar medidas decisivas. A pesar del sufrimiento de millones de personas, la organización está paralizada por el poder de veto que ejercen los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, como la propia Rusia. Esta misma falta de acción es evidente en Gaza, donde la ONU no ha logrado detener las matanzas en masa y el desplazamiento de palestinos. En estos y otros casos, las limitaciones estructurales de la ONU la hacen incapaz de hacer cumplir el derecho internacional, reduciéndola a un escenario para discursos huecos y maniobras de relaciones públicas. Una plataforma de carrera para la élite global. Si bien la ONU puede ser ineficaz para resolver conflictos o abordar desafíos globales, cumple otro propósito: brindar una plataforma de carrera lucrativa para diplomáticos, burócratas y élites globales. Los puestos de alto rango en la ONU vienen con salarios sustanciales, beneficios generosos y el prestigio de tener un papel diplomático internacional. Para muchos, la ONU no es un lugar para impulsar el cambio, sino más bien un trampolín hacia puestos más altos en la gobernanza global, la consultoría o el cabildeo corporativo. Se ha convertido en una organización más centrada en mantener su propia existencia y brindar oportunidades de avance profesional que en cumplir su misión fundacional. El papel de la ONU en la perpetuación de los intereses de las élites globales es innegable. La familia Rockefeller, entre otros, desempeñó un papel crucial en la creación de la ONU, donando terrenos para su sede y dando forma a su desarrollo inicial. Muchos críticos sostienen que la ONU sirve a los intereses de estas familias ricas y poderosas, que influyen en su agenda tras bastidores. Las decisiones no se toman en función de lo que es mejor para el mundo, sino de lo que sirve a los intereses de estos actores influyentes. En este contexto, la incapacidad de la ONU para actuar de manera decisiva tiene sentido: no está diseñada para desafiar el statu quo global, sino para preservarlo. Una farsa costosa. Dada la impotencia de la ONU, uno debe preguntarse por qué el mundo sigue invirtiendo tanto dinero y tiempo en esta organización. La Asamblea General Anual de la ONU, donde los líderes mundiales se reúnen para pronunciar discursos, se ha convertido en una farsa costosa. Los líderes viajan a Nueva York, acompañados de grandes séquitos,
para pronunciar discursos que se olvidan tan pronto como se pronuncian. Estos discursos a menudo sirven como plataformas para adoptar posturas personales y políticas. Por ejemplo, los líderes utilizan este escenario internacional para construir sus perfiles públicos, asegurando futuros roles en organizaciones internacionales, ONG o juntas directivas de empresas. En este sentido, la ONU se ha convertido en un teatro de espectáculos políticos y diplomáticos, desconectado de las realidades de los problemas más acuciantes del mundo. Las poblaciones más vulnerables del mundo, aquellas que sufren guerras, hambrunas, desplazamientos y persecución, se quedan esperando soluciones que nunca llegan. Mientras tanto, la ONU sigue organizando sus reuniones, aprobando sus resoluciones y recaudando su financiación, todo ello sin producir resultados tangibles. Conclusión: una institución obsoleta e ineficaz. Las Naciones Unidas, que en su día fueron un símbolo de esperanza para la cooperación mundial, se han convertido en una institución obsoleta e ineficaz. Su falta de poder para hacer cumplir las decisiones, combinada con su susceptibilidad a la manipulación por parte de poderosos Estados miembros y élites globales, la ha vuelto prácticamente inútil para abordar los problemas más críticos del mundo. La organización se ha transformado en una plataforma de carrera para diplomáticos y burócratas, más preocupados por mantener su propia existencia que por impulsar cambios significativos. En una era de desafíos globales sin precedentes, está claro que el mundo necesita nuevas soluciones, no más discursos vacíos de una ONU impotente.